Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Honor al Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor, por la caridad y del fineza, oh dulce memoria. Dios está aquí, con toda su riqueza, Con su cuerpo y sangre divina. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. amor por siempre a ti, Dios del amor. Cantemos al amor de los amores, Demos al amor de los amores, al Señor. cantemos al Está aquí venida Cantemos al amor de los Demos al amor de los amores, cantemos al Señor. al Dios está aquí. Cantemos sin cesar. Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos. A Cristo en el altar. Cantemos al amor, Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este programa que denominamos Cantemos al Amor de los Amores, un programa destinado a dar a conocer la enorme riqueza de la música litúrgica y ser un instrumento de apoyo a las comunidades, de modo particular a todos los que ofrecen su servicio en los coros parroquiales o los solistas durante las celebraciones litúrgicas. Tengan muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Acosta, acompañado ahora de la profesora Rosana Carrizo, que estamos aquí para acompañarlos en esta tarde, para poder disfrutar, celebrar, llenarnos de Dios con lo que es la música litúrgica.
hemos escuchado el Salmo 116 de las Vísperas Solemnes de Mozart. Este salmo que escuchamos es el salmo más breve de la Biblia, de los 150, que el himno dice: alaben al Señor todas las naciones. Y viene en particularmente a identificar la temática del programa del día de hoy. Vamos a hablar particularmente de los salmos, de cuál es su función en la liturgia, por qué se cantan en la liturgia, y vamos a ver la importancia que tiene que los salmos sean cantados como tales. ¿Cómo estás vos, Ro? Bienvenida a esta tarde del sábado, la primera tarde de otoño que comenzamos. Primera tarde, hoy comienza el otoño, ¿no? Sí, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes Sebastián, muchas gracias por dejarme participar. Estamos muy bien, gracias a Dios, contentos de participar en el programa, de brindar un servicio a la comunidad para que todos sepamos la importancia de cada parte de la misa y la importancia de la música dentro de la Santa Misa, porque no cantamos por cantar. Mientras cantamos, rezamos y alabamos al Señor. Entonces, es muy importante que todos conozcamos cada parte de la Santa Misa y cuál es la importancia que tiene la música dentro de ella, el por qué. ¿Por qué cantamos los salmos, mi querido señor director del coro, Sebastián? Bueno, en primera instancia recordemos un poco que en relación a la temática del programa, del título del programa, Cantemos al amor de los amores, esta importancia del cantar está, como dice San Agustín, lo recordamos la semana pasada en el pasado programa, en el primer programa, que cantar es propio del que ama. Y esto mismo es lo que surge también en la vida misma. El canto está asociado a la vivencia, es como exalzar la vivencia, ya sea triste, ya sea alegre, ya sea de gozo, sí, ya sea de reclamo. El canto expresa de manera mucho mayor, eleva ese contenido que nosotros podríamos decir humano, lo eleva más, es como que tiene más fuerza. Y de ahí también tiene el origen de los salmos. Israel, como los vecinos de Egipto, como son en Mesopotamia y Canaán, cultivaron desde sus orígenes la poesía lírica en todas sus formas, y el tesoro de la lírica religiosa de Israel ha sido conservado en el Salterio. El Salterio, del griego salterion propiamente, es un nombre del instrumento de cuerda que acompañaba a los cantos, los salmos. Es la colección de los 150. De ahí viene el nombre del Salterio, porque los salmos se acompañaban con este instrumento. Entonces, Salterio es un instrumento. El Salterio es un instrumento que acompañaba al canto de los salmos. Y hoy en día se llama Salterio al conjunto de todos los salmos. Al conjunto de los salmos se les suele llamar el Salterio. Bien, perfecto. La palabra salmo, etimológicamente hablando, viene de la palabra latina salmus, que a su vez viene de la palabra griega salmoi, que significa alabanza. De ahí el motivo de que arrancamos nuestro programa con el Alaben al Laudate Dominum de Mozart, alaben al Señor, porque es el contenido o la esencia de los salmos en sí misma, la alabanza, que eso en primera instancia lo que significa el alabar a Dios, o sea, nos lleva a nuestro fin, que es la alabanza a Dios. Son al mismo tiempo poemas religiosos y plegarias de alabanza. ¿Y para qué sirven los salmos? Son composiciones que principalmente y en la mayoría de los casos tienen como finalidad alabar a la divinidad, aunque también tienen otras finalidades, súplicas o lamentos. Escuchamos muchas veces en los salmos estas cualidades que se implora al Señor, que se pide al Señor, se reconoce también, es todo un conjunto. Bien. Los salmos nos recuerdan la necesidad de alabanza y adoración, simplemente por la alegría de estar en la presencia de Dios que crea y sostiene el universo. Orando con los salmos, no tenemos que preocuparnos por pedir algo, por pedir explicaciones,
sino más bien nos ayudan a admirarnos de la bondad de Dios y de su grandeza. Y esta es la mejor oración. Es una oración desinteresada, generosa y más grata a sus ojos. Los salmos son himnos que nos ayudan a orar, o como dice mejor San Atanasio, obispo de Alejandría en el siglo IV, la mayor parte de la Biblia Dios nos habla, pero los salmos hablan por nosotros. Entonces, en cierta forma, Dios mismo viene en nuestro auxilio, como dice también el Salmo, y que se dice al inicio de lo que sería la liturgia de las horas, viene en nuestro auxilio y nos enseña a orar. Es como cuando Jesús nos dice que envía el Espíritu Santo para que nos enseñe, nos guía. Dios siempre tuvo esa pedagogía, esa forma de enseñarnos a rezar, y Jesús lo completa, lo hace más pleno cuando nos enseña el Padre Nuestro, la oración dominical, que se le dice la oración del Señor, porque el Señor allí va haciendo un compendio, de a poco se fue revelando hasta revelarse totalmente en Jesús. Orando con los salmos no tenemos que preocuparnos por pedir algo, por pedir explicaciones, sino más bien nos ayudan a admirarnos de la bondad de Dios y de su grandeza. Los salmos son himnos que nos ayudan a orar. ¿Pero quién los escribió? El conjunto de los salmos o el salterio son los cánticos del templo de Jerusalén. Todos ellos son, como toda la Sagrada Escritura, inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, en esto mismo podemos decir que también al recitar los salmos podríamos decir que estamos haciendo también como la Virgen llena del Espíritu Santo. Ella exclama el Magnificat, en donde ella proclama la misericordia de Dios, hace una alabanza a Dios, se une y toma mucho de lo que es el textos del Antiguo Testamento y los hace vida. Entonces como que Dios sigue orando en nosotros a través del Espíritu Santo, o sea, nos sigue enseñando. De ahí la importancia de que el Salmo como tal, es la importancia que tiene dentro de la Iglesia, porque de esa forma Dios mismo nos enseña cómo ir orando y haciéndolo, vamos a lo justo. Exacto. En la composición de estos himnos o cantos juegan un rol importante los levitas, que los levitas eran quienes estaban al servicio del templo. Se le atribuye la mayoría de estos salmos, aunque sea de manera anónima, unos 50 salmos. Del resto, según la tradición, algunos salmos tienen como autores a personas concretas, como es el caso, entre otros, el rey David, a quien se le atribuyen 73 salmos, y también al rey Salomón. Jesús, en la última cena, entonó los salmos que recitaban los judíos al celebrar la cena pascual. El evangelista San Mateo dice que Jesús y sus discípulos, después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. La semana pasada, cuando nos sugerían, y el Padre también nos sugirió el tema de los salmos, me quedé pensando yo en este evangelio, en este versículo del evangelio de San Mateo, de Jesús cantando. Nunca se me había pasado por la cabeza el hecho de que Jesús cantara, pero Jesús cantó. Me parece que yo no veo la serie Chosen, pero me pasaron un pedacito de la última cena justamente, y hay una parte en donde sí todos cantan, recitando salmos, sí, en la serie está. Entonces eso mismo, el Señor es el primero en decirnos que tenemos que cantar los salmos, porque los salmos, como nos decía el Padre Rodolfo la semana pasada, son para cantarse. Los salmos son para cantarse, de tal manera que nosotros, la Iglesia no ha perdido eso, sino que los ha integrado en la celebración litúrgica, porque rezamos como Dios nos enseña que recemos, y lo rezamos cantando. Los salmos eran y son importantes para Israel, el antiguo pueblo de Dios, pero lo son también para el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, comenzando como por los apóstoles, como ya lo hemos visto. También fueron importantes para la Iglesia primitiva, debido principalmente a que la mayor parte de los primeros cristianos eran conversos del judaísmo. Sabemos que los fieles rezaban en ciertos momentos, principalmente cuando la noche desaparece,
con la salida del sol, las laudes que rezamos ahora. Y al hacerse de noche, cuando se encienden las luces, las vísperas. Avanzado en los tiempos, el transcurrir de las horas fue santificado con la oración comunitaria de las otras horas, como vemos en los Hechos de los Apóstoles. Allí encontramos a los apóstoles reunidos en la hora de tercia, Pedro que sube al tejado a orar hacia la hora sexta, Pedro y Juan que subían el templo hacia la hora nona. A medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. O sea, el canto de los salmos integró la totalidad de la jornada. O sea, el pueblo judío ya lo tenía incorporado dentro de su liturgia, y nosotros, como siguiendo el nuevo pueblo de Dios, también lo tenemos adoptado dentro de la liturgia. Los salmos también están incluidos, podríamos decir, en dos partes: dentro de la celebración eucarística y en todas las celebraciones litúrgicas que hay dentro de la Santa Iglesia, y la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la Iglesia. Sí. Este tipo de oración fue importante, pues ayudó a la consolidación de la fe cristiana a medida que se expandía la Iglesia. Por donde se iba extendiendo la Iglesia, los cristianos se reunían en las iglesias para rezar los salmos. En este sentido, para la Iglesia tienen tanta importancia que forman parte fundamental del oficio divino, la liturgia de las horas. El oficio divino es el conjunto de oraciones que la Iglesia ha querido que sean rezadas en diferentes horas del día. De aquí el otro nombre, liturgia de las horas. El objetivo de la liturgia de las horas es consagrar los diferentes momentos del día al Señor, extendiendo la comunión con Cristo concretada en el sacrificio de la misa. Quien reza el oficio hace un alto en su cotidianidad para rezar con la Iglesia aunque se encuentre solo. La liturgia de las horas o el oficio divino es parte fundamental que junto con la Sagrada Eucaristía forman parte de la oración pública de la Iglesia. Los salmos que nosotros acá estuve leyendo un poco sobre la historia de los salmos, cómo fueron desarrollándose en el transcurso del tiempo, mejor dicho, en su origen, y cuál es un poco la importancia. Muchas veces nosotros queda a veces desplazado dentro de la celebración litúrgica en el sentido de que no se le da el realce que corresponde y no se da, por ejemplo, ese diálogo. Se recomienda, obviamente, que cuando se lea la lectura el salmista sea distinto. Se recomienda, obviamente hay situaciones, circunstancias pastorales que no lo permiten por los motivos que fueran, por cuestiones de personas que puedan colaborar. Ahí invitamos a que todo aquel que quiera sumarse, que diga por qué a mí no me dan participación, hable con quien tenga que hablar, ya sea sacristán, sea alguien de la iglesia, el mismo sacerdote, y le diga: yo quiero leer, yo quiero participar. Entonces uno sabe que puede participar, porque pasa muchas veces que uno va a preguntar: ¿quiere usted leer? Y no tengo los anteojos, y es muy difícil que la persona que es invitada dentro de la celebración tenga una preparación previa. Lo que buscamos con este programa es también invitarlos a que se sumen, a que no tengan miedo, a que aprendan también. Queremos enseñar, queremos ser didácticos para que se atrevan, se animen a proclamar la palabra, porque es proclamar la palabra y no se lo puede hacer de cualquier manera. Entonces, si uno tiene deseos de verdad de ser un salmista, por ejemplo, se les puede enseñar, ¿verdad? El profe Sebastián se puede dar tips para que la persona vaya aprendiendo a cómo interpretar el salmo. Cantado es lo correcto, ¿verdad? Tiene que ser cantado todo el salmo. Nosotros, ¿qué hacemos acá? Solamente la antífona, porque es difícil que una persona cante todo el salmo, pero no es imposible, ¿verdad? No, la Iglesia nos va mostrando distintas formas de cómo se debe recitar el salmo durante la celebración eucarística. Bien. Entonces, es una de las posibilidades que está contemplada, que se pueda cantar la antífona del salmo, que sirve de responsorio, y luego se van haciendo las distintas partes, las distintas estrofas.
o en su totalidad cantarse el Salmo, que eso lo vamos ahora a desarrollar un poquito más. La importancia acá es que no podemos, por ejemplo, pensar que, bueno, hay una canción que es parecida al Salmo, que se está, y como yo la sé y como quiero cantarla al Salmo, lo reemplace al Salmo. Sí. Lo que no debe ser sucedido así, es como desplazar, realmente es desplazar a la palabra de Dios viva. Claro. No, o sea, no tengo esa autoridad como para poder decir, sí, bueno, porque me parece bonito, porque está lo fácil, o porque lo conozco, y con la excusa a veces de decir, voy a cantar tengo que cantar el Salmo, lo reemplazamos por cantos que no corresponden, que se parecen, que quizás tienen el contenido, pero no lo es. Acá damos bienvenida al Padre Juan Rodolfo, que nos está acompañando en esta tarde de otoño, primera tarde de otoño, que el Señor nos regale. Hermosa época el otoño, me encanta mucho el otoño, el cambio de color de la naturaleza, el amarillento es muy bonito, y en Tucumán sobre todo porque convive mucho tiempo con el verde. Ciertamente. Sí. Bueno, Dios ha hecho una naturaleza hermosísima, ¿no? Y cada estación tiene su atractivo, ¿no? Sí, bueno, muy bien. Estoy contento de estar acá de nuevo con vos en este segundo programa sobre la liturgia. Estaba escuchando sobre el tema de los salmos, ¿no? Exactamente, Padre. Sí. Estamos acá estamos retomando un poco el por qué surgen los salmos, que forman parte de la Sagrada Escritura, es palabra de Dios inspirada, que fue parte de la iglesia primitiva, de lo que fue también la liturgia judía, que el mismo Señor cantó. Eso le hablábamos hace un rato con Robo y decíamos, ¿cómo se debe escucharlo al Señor cantando los salmos? Que con ese pensamiento me fui la semana pasada, que estábamos hablando, y lo vamos a escuchar ahora el próximo Jueves Santo, cuando diga, después del canto de los salmos, salieron al Monte de los Olivos. O sea, el Señor cantó también los salmos, o sea, cantó la obra inspirada por el Espíritu, y lo cantó en conjunto, no lo cantó solito. Están hechos para ser cantados. Nos falta cultura musical a todos, incluso a sacerdotes, que apenas aprendemos la antífona, pero están hechos para ser cantados, ¿sí? Además tienen una función sumamente importante en la liturgia de la palabra, porque el Salmo hace como de bisagra, como nexo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, a veces la temática del fin de semana es la que trae el Salmo, ¿no? Porque el que hace el paso de una cosa a la otra. Sí, eso mismo estábamos charlando también con Roca hace un rato. Se da en la liturgia de la palabra ese diálogo entre Dios y el hombre, donde Él nos habla en la primera lectura, en la lectura inicial, y nosotros respondemos a Dios con el Salmo. Nosotros hacemos esa respuesta, le respondemos a Él con las mismas palabras que Él nos ha inspirado. O sea, recibimos esa propia inspiración, recitamos la misma respuesta que Dios ya nos da. Entonces se da en modo importante, significativo, visible, el diálogo del hombre con Dios. Dios habla y el hombre responde, que es esa comunicación la que Dios tiene con nosotros y quiere tener con nosotros. Así es, eso el Salmo no se lo puede cambiar, porque es cambiar la palabra de Dios. Y lógicamente que hay muchos cantos que hemos aprendido a lo largo de la vida, y que son canciones más bien, acomodadas al momento, al tiempo, a las circunstancias que estamos viviendo, y que por más bonito que sean, nunca serán palabra de Dios, siempre son palabras nuestras, pero a veces es como que dice, ¿cómo quiere Dios que recemos? ¿No? O sea, yo puedo rezarle a Dios, sí, pero Dios también quiere que le rece de una forma, ¿no? ¿Y cómo quiere Dios que le rece? Digan Padre Nuestro, por ejemplo,
cuando recen digan Padre Nuestro, dice Jesús. Entonces nos enseña a pedir con las palabras humanas de Cristo, pedirle a Dios Padre es lo que necesitemos, o lo alabemos de la forma que Él lo quiere alabar, ¿no? En definitiva, es Cristo, el Dios hecho hombre, el que como hombre, pero también como Dios, se dirige al Padre por medio de la oración. Eso mismo veíamos que la palabra salmo significa alabanza como tal. El sentido o el fin del salmo es esto, el alabanza, y que como vimos en los 150 salmos se da todo un desarrollo donde la oración se hace completa, ¿no? Alabamos a Dios, le reconocemos también nuestro pecado como el Salmo 50, sabemos pedir, nos enseña a pedir como corresponde, y ese desarrollo que hablábamos que Dios hizo durante toda la antigua alianza hasta la llegada de Jesús, lo desarrolló y lo culminó, lo terminó su revelación en Jesús, en esa oración dominical que es el Padre Nuestro. Vamos ahora a meditar con un salmo, el Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta al mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación.
Seguimos en esta tarde en Cantemos al Amor de los Amores. Recordamos que tenemos el medio de comunicación por WhatsApp, al número de teléfono 3865-393454, por redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como Radio Morenita del Valle, o en nuestra página web morenitadelvalle.argentinastream.com. También pueden descargar la aplicación de la radio en el Play Store buscando Radio Morenita del Valle. Recordamos nuevamente el teléfono de WhatsApp si quieren escribirnos, 3865-393454. Agradecemos nuevamente aquí a Vicente que del coro Foica de Alderetes, que nos está acompañando, nos está mensajeando también nuevamente, donde nos saluda y dice, bueno, hola Sebastián, un factor importante a tener en cuenta es que nuestros modelos de ensayo deben ser fieles a los textos de los leccionarios utilizados por la Conferencia Episcopal Argentina. Por ejemplo, en Internet hay muchos modelos disponibles y distintos ministerios que comparten tutoriales para el canto de los salmos. Sin embargo, los textos suelen diferir, ya que en su mayoría están basados en los leccionarios de la Conferencia Episcopal Mexicana. Por ejemplo, en YouTube podemos encontrar canales como el de Atenas o el Coro de Guadalupe que comparten los salmos con los textos de los leccionarios de la Conferencia Episcopal Argentina. El Coro San Clemente de la provincia de San Juan tiene una página web muy completa con todos los salmos, pero el texto muchas veces no coincide con los textos de los leccionarios de la SEA. Muchas gracias, Vicente, por tu mensaje. La verdad que sí tenemos, hay grandes apoyos en lo que se refiere a la música litúrgica. Para quienes están comenzando, necesiten ese auxilio, esa ayuda, como decía, ese soporte musical, porque muchas veces los coros o quienes se dedican a poder animar las celebraciones litúrgicas no cuentan con herramientas necesarias para poder llevar a cabo bien su ministerio. Recurren muchas veces a lo que está más sencillo, que lo más concreto, que como dice acá Vicente, es por ejemplo, YouTube. Pero, por ejemplo, el coro de San Clemente de la provincia de San Juan tiene una página web muy completa, la verdad, donde tiene muchísimas antífonas de lo que serían los salmos. Si es que, por ejemplo, no se pueden cantar todos los salmos completos, al menos podemos cantar la antífona que si bien no puede coincidir con la del leccionario, está disponible para que pueda cantarse, porque no difiere con respecto quizás en el texto. En el leccionario, en los nuevos leccionarios que han editado en la Conferencia Episcopal, gracias a Dios, vienen con la partitura ya para poder interpretarlo. Por ahí para algunos quizás sea una limitación en el hecho de que no todos leen música, no leen partituras, pero ya con la ayuda, por ejemplo, de la página de este coro, que es bastante buena, del coro San Vicente. Del coro San Clemente. San Clemente. Vicente, le hicimos santo ya a quien nos está acompañando por radio. Cierto, por eso me sonó Vicente. El coro San Clemente, San Clemente y Santa Cecilia, así se llama, de la provincia de San Juan, tienen esta página web que también vienen en auxilio en este sentido. Siguiendo o hablando un poco más de los santos, recordando un poco al querido Papa Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, en lo que se refiere en una audiencia general en el 2011, el 22 de junio de 2011, hablaba de que el Salterio se presenta como un formulario de oraciones, una selección de 150 salmos que la tradición bíblica da al pueblo de los creyentes para que se convierta en su oración, en nuestra oración, en nuestro modo de dirigirnos a Dios y de relacionarnos con Él. En este libro encuentra expresión toda la experiencia humana con sus múltiples facetas, toda la gama de los sentimientos que acompañan la existencia del hombre. En los salmos se entrelazan y expresan alegría, sufrimiento, deseo de Dios y percepción de la propia indignidad, felicidad y sentido de abandono, confianza en Dios y dolorosa soledad, plenitud de vida y miedo a morir. Toda la realidad del creyente confluye en estas oraciones que el pueblo de Israel primero y la Iglesia después asumieron como mediación privilegiada de la relación con el único Dios y respuesta adecuada a su revelación en la historia. En cuanto a oraciones,
Los salmos son manifestaciones del espíritu y de la fe, en la que todos nos podemos reconocer y en la que se comunica la experiencia de particular cercanía a Dios, a la que están llamados todos los hombres. No obstante esta multiplicidad expresiva, se puede identificar dos grandes ámbitos que sintetizan la oración del Salterio: la súplica, vinculada a la lamentación, y la alabanza, dos dimensiones relacionadas y casi inseparables, porque la súplica está animada por la certeza de que Dios responderá, y esto abre a la alabanza y a la acción de gracias, y la alabanza y la acción de gracias surgen de la experiencia de una salvación recibida, que supone una necesidad de ayuda expresada en la súplica. En la súplica el que ora se lamenta y describe su situación de angustia, de peligro, de desolación, o como en los salmos penitenciales confiesa su culpa, su pecado, pidiendo ser perdonado. Expone al Señor su estado de necesidad, confiando en ser escuchado, y esto implica en un reconocimiento de Dios como bueno, deseoso del bien y amante de la vida, dispuesto a ayudar, salvar y perdonar. Así, por ejemplo, reza el salmista en el Salmo 31, «A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo». Qué belleza lo que el Papa Benedicto nos enseñaba en esa audiencia, en esa catequesis de ese miércoles, hablando de esto, de los salmos, de que ya tienen, o sea, como para que no es necesario agregarle más cosas. Exacto. Es como decía Jesús, ¿no? Sacarle una I, no hay que sacarle ni una I, porque ni Él vino a modificar eso, sino a darle plenitud. Yo creo que también esto de la música litúrgica y de entender el espíritu de los salmos nos ayuda realmente a entender, a comprender, a amar más. Hay una cita muy particular de San Agustín que estuvimos hablando del amar y de la verdad. San Agustín expresa que en el canto tiene que expresarse la verdad. Recuerdan que nosotros la semana pasada, los que escucharon, San Agustín expresaba cómo la música había cambiado de tal manera su corazón al escuchar la música. Él decía: «Cuando lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia, que suavemente cantaba, entraban aquellas voces en mis oídos, vuestra verdad se derretía en mi corazón, con esto se inflamaba el afecto de piedad, y corrían las lágrimas, y me iba bien con ellas». Es la conversión de San Agustín, gracias a la música también podemos decir, parte de la música, es parte de su conversión, estuvo involucrada la música también, pero como verdad de palabra de Dios. Lo que nosotros cantamos esto: belleza, verdad, amor. Exacto. O sea, y al cantar esto, belleza, verdad, amor, que son también cualidades propias de Dios, volvemos a encontrar la fuente, nuestro origen, nuestro centro, encontramos nuestro sentido. No hay otra forma. Si realmente la música no transmite esto, belleza, no transmite verdad, que se derrita en nuestro corazón y no lleve al amor a Dios, entonces estamos medio complicados ahí, diría. Sí. Podríamos decir que es una música para entretener, que se queda en la tierra, podría decir que queda en la tierra. Y entonces nosotros tenemos que saber empezar a gustar, a conocer esta verdad y amarla cuando la reconocemos. El hombre ontológicamente busca la verdad y busca el amor. Por eso tenemos inteligencia y tenemos voluntad. La inteligencia busca la verdad, la voluntad busca el amor. Innecesariamente las dos cosas son Dios. Las dos cosas. O sea, solamente en Dios podremos terminar de saciar nuestra sed, nuestra necesidad, todo nuestro deseo,
nuestra plenitud solamente en Dios. Y la música tiene que ayudarnos a llevar esto. Claro. Los salmos, estos himnos que escuchó San Agustín, conmovieron porque transmitían la verdad, transmitían el amor, transmitían esa belleza, esas cualidades que tienen que tener los cantos, como hablábamos la vez pasada, que deben transmitir santidad. La santidad es sencillamente esto, el estar unidos a Dios. Y cuánta seguridad nos dan, ¿no? Recién escuchaba el Salmo 91 que compartimos, y cuánta seguridad nos da en el amor del Señor por nosotros, y amor que se hace fortaleza para nosotros, que tiene que transformarse en verdadera fe de que nada malo nos va a pasar, por más cosas malas que nos pasen. Es tan bonito cuando, a mí particularmente me sucede en misa, que estoy transitando alguna situación irregular, vamos, por no decir un problema, y el Señor me habla en el Salmo, no solamente en las lecturas, en el Salmo, y estoy acostumbrada, yo que transito caminos pedregosos, barrosos, mi salmo favorito, y es en el que me apoyo y siento que el Señor va conmigo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y lo voy cantando, no cantando, lo voy rezando, y a veces lo canto, porque no se puede cantar mucho cuando vas con los nervios medio alterados en el camino en moto. Pero me da tanta paz ese salmo. Creo que Dios es tan sabio, que ha creado los salmos, ha inspirado los salmos para que nos sintamos más unidos a Él a través de la música, ¿no? Porque es más difícil que nos acordemos de la palabra, o quizás nos vamos a acordar de un evangelio, no del contexto, sino del contenido del evangelio, pero no de la palabra exacta. Pero cuando uno canta el salmo, lo canta textual, lo canta completo, si lo sabe. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, uno se lo aprende tal cual, los que somos asidos de misa y estamos en la parte de música. Lo mismo, no abandones la obra de tus manos. Hace rato me estaba acordando de otro que también me encanta, y que, bueno, el Salmo 50, que lo cantamos mucho en esta época, que es realmente desgarrarnos y presentarnos como el hijo pródigo, ¿no? Señor, pequé y perdón, ¿no? Así que bueno, yo invito siempre a la gente que se anime con los salmos también a encontrar al Señor, a que encuentre la voz del Señor. El Papa Francisco también, en una catequesis en el año 2022, previo ya al jubileo de la esperanza, sí, del año 2025, él decía también en una catequesis: los salmos nos permiten no empobrecer nuestra oración, reduciéndolas solo a peticiones, a un continuo dame, danos. Aprendemos del Padre Nuestro que antes de pedir el pan de cada día dice: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Los salmos nos ayudan a abrirnos a una oración menos egocéntrica, una oración de alabanza, de bendición, de acción de gracias, y también nos ayudan a convertirnos en la voz de toda la creación, haciéndola partícipe de nuestra alabanza. Que el Espíritu Santo que dio la Iglesia esposa las palabras para rezar a su divino esposo, nos ayude a hacerlas resonar hoy en la Iglesia y a hacer una verdadera sinfonía de oración. Qué maravilla, ¿eh? Tal cual. Vamos a acompañar un poco este momento escuchando el Salmo 39 de manos de Monseñor Frisina. Amen.
Continuando con el Salmo responsorial, la ordenación de las lecturas de la misa, que es el texto que la Iglesia indica para saber qué es lo que se debe hacer durante la celebración eucarística, habla sobre el Salmo responsorial. El Salmo responsorial, llamado también gradual, dado que es una parte integrante de la liturgia de la palabra, tiene gran importancia litúrgica y pastoral. Por eso hay que instruir constantemente a los fieles sobre el modo de escuchar la palabra de Dios, que nos habla en los salmos, y sobre el modo de convertir estos salmos en oración de la Iglesia. Esto se realizará más fácilmente si se promueve con diligencia entre el clero un conocimiento más profundo de los salmos, según el sentido con que se cantan en la Sagrada Liturgia, y si se hace partícipes de ello a todos los fieles con una catequesis oportuna. También pueden ayudar unas breves moniciones en las que se indique el porqué de aquel salmo determinado y de la respuesta, y su relación con las lecturas. El salmo responsorial ordinariamente ha de cantarse. Hay dos formas de cantar el salmo después de la primera lectura: la forma responsorial y la forma directa. En la forma responsorial, que se ha de preferir en cuanto sea posible, el salmista o el cantor del salmo canta las estrofas del salmo y toda la asamblea participa cantando la respuesta. En la forma directa, el salmo se canta sin que la asamblea intercale la respuesta, y lo cantan o bien el salmista o el cantor del salmo, él solo, y la asamblea escucha, o bien el salmista y los fieles juntos. El canto del salmo o de la sola respuesta contribuye mucho a comprender el sentido espiritual del salmo y a meditarlo profundamente. En cada cultura debe utilizarse todo aquello que pueda favorecer el canto de la asamblea, y en especial las facultades previstas a la ordenación de las lecturas de la misa referente a las respuestas para cada tiempo litúrgico. El salmo que sigue a la lectura, si no se canta, ha de recitarse en la forma más adecuada para la meditación de la palabra de Dios. El salmo responsorial se canta o se recita por un salmista o por un cantor desde el ambón. Esto que acabamos de leer forma parte de la instrucción general del misal romano y de la ordenación de las lecturas de la misa, en la cual la Iglesia nos enseña cuál es la importancia y la función de lo que es el salmo dentro de la liturgia. Por tal motivo nosotros debemos estar atentos a esto y tratar de poder comprender mejor la importancia, como decía allí, de lo que tiene el salmo para dentro de la vivencia de la Iglesia, la vida litúrgica de la Iglesia. El día de hoy hemos dedicado a cantar estas alabanzas, a entender un poco más el porqué, a llenarnos un poco más de de lo que significa el salmo dentro de la liturgia. Sí, importantísimo que por lo menos la antífona del salmo sea cantada. Para eso es necesario que nos acerquemos a quien pueda enseñarnos, a quien lo sabe, a quien sabemos que tiene más conocimiento, para no meter la pata como quien dice vulgarmente. Como ya dijo antes Sebastián, es un excelente recurso la página del coro de San Clemente, le digamos bien el nombre, para conocer las notas, para conocer la letra, para no equivocarnos. Y es muy fácil porque uno entra en la página del coro y tiene directamente ya ahí cómo es el salmo del día correspondiente. Exactamente. Bueno, hoy como pequeño regalo, vamos a cantar cómo es la antífona del salmo de este domingo quinto de Cuaresma, y la próxima semana, Dios mediante, meditaremos sobre ya la Semana Mayor de la cristiandad, la Semana Santa, el Tríduo Pascual. El Tríduo Pascual. El Señor es bondadoso y compasivo. El Salmo 129 es el que nos indica la liturgia para este domingo quinto de Cuaresma. En la antífona dice: el Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo.
vamos a ir procurando siempre ir cantándole las antífonas para poder ayudarlos a ustedes que nos escuchan a vivir y vivenciar mejor la celebración eucarística. Hemos llegado ya prácticamente, pasó volando el tiempo, son las 6 de la tarde ya, y agradecemos a ustedes que nos hayan podido acompañar en esta tarde, en esta primera tarde de otoño. Y segundo programa. Y segundo programa. Damos gracias a Dios por este hermoso programa y los invitamos a escucharnos el próximo sábado en Radio Morenita del Valle. Y también la van a poder escuchar la repetición a través de nuestro canal de YouTube en Radio Morenita del Valle. Muchas gracias, que tengan un bendecido domingo y que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el próximo sábado. Nos escuchamos. como un atleta entrenado que